Hola queridos amigos de Sagitario, bienvenidísimos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos en tu especial amor. Te recuerdo que soy Sagi ascendente, así que esta lectura la hago con todo mi corazón. Bueno, hoy el arcángel Ariel abre nuestra lectura y te dice: confía en tus decisiones financieras, no seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Bueno, es un mensaje súper bonito que aunque estamos en especial amor, tus guías necesitaban que tú lo supieras. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: entre más entrego, más recibo, ¿ok? Bueno, esto es bien importante que lo hagas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Decrétalo porque cuando nosotros hacemos estas afirmaciones, cosas maravillosas suceden en nuestra vida. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir el tarot. Recuerda que es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Esta lectura tiene 3 partes. Vamos a ver primero qué debes trabajar en cuanto a energía, luego vamos a ver solteros y finalmente conexiones. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción y primer comentario están mis contactos. Bueno, hay algo que tú en cuanto a energía me dice que es súper importante que trabajes, y es el hecho de dejar de prestarle atención a la opinión de los demás. Al que dirán, que si fulanito o perejencito dijo tal o cual cosa de ti, ¿sí? O sea, no le des ningún tipo de valor a lo que afirman personas que ni siquiera te conocen bien. La segunda cosa que debes trabajar es el tema de, digamos, tener metas y ambiciones. Me dice, tienes muchos sueños, pero no defines algo claro. Y tienes que comenzar a trabajar una a una por ellas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando procrastinas, cuando aplazas tanto las cosas, esto se convierte en un ladrón de energía para ti. Y créeme que, sí comienza a robarte paz, tranquilidad y de verdad es súper importante. En cuanto a ritualística, me dicen que sería bueno que trabajes chakra corazón, ¿sí? O sea, todos estos días me he hablado muchísimo de chakra corazón para ustedes. Bueno, entonces es momento, ¿no?, de trabajarlo. Cuarto chakra, ya saben, color verde, todo lo que sean frutas, verduras, colores, ropa, todo lo que tenga todas estas tonalidades verdes les ayudará muchísimo a armonizar este chakra, ¿ok? Bueno, también tercer chakra, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la voluntad, ¿sí? La voluntad de hacer las cosas. Entonces color amarillo también estaría súper bien. Pasamos a la parte de amor. Vamos a ver iniciales importantes. Tenemos la letra S, la M o W, la letra Q, miren que está al revés, la G y la C. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial, o estar ahí en medio. Signos importantes: Acuario, Cáncer, Aries, Géminis y Escorpio. Esta primera parte va para los que están solteros. Vamos a ver qué deben trabajar, qué se aproxima y qué les aconseja el tarot. Bueno, ¿qué deben trabajar? No ilusionarse tan rápido. La carta de la sota de oros me habla acerca de eso, ¿no? De personas que pueden construir sueños, ilusiones, y a veces muy rápido. Me dice también que debe ser una persona que se adapte a los cambios mucho mejor, mucho como más flexiblemente. Esto debes trabajarlo
Si tú deseas que futuras relaciones sean como un poco más estables, un poco más como sanas emocionalmente, no te ilusiones tan fácil. O sea, me dice que algunos de ustedes es como que los voltean a mirar y de que ya piensan que encontraron el amor de su vida y pues esto no es que sea tan así. Bueno, entonces es bien importante que más bien se tomen como el tiempo de conocer a las personas para que determinen si lo que ustedes están sintiendo es de verdad un gusto o es como nada más o si hay una conexión como trascendental. ¿Qué podría estar llegando? Mira que es que precisamente va a venir una persona a ti que sea un poco menor o que sea de tu misma edad, podría estar como que se van a conocer por un tema laboral, pero va a ser como una situación laboral un poco tensa. No sé si me explico, como en medio de algún problema puede ser que esta persona tenga y te busque para pedirte ayuda o solución, te contacte a ti para eso o que tú le contactes. Entonces en medio de como de esta situación podrías estar conociendo a alguien de que bien importante. Sin embargo, me dice tienes que como buscar un equilibrio, ¿sí? De no ir tan rápido, pero tampoco tan lento, sino un punto ahí de balance que te permita realmente como conocer a la otra persona. Sí, esto es bien importante. Entonces ya sabes que hay que trabajar, que se podría estar viniendo de dónde y que te recomienda equilibrio. Bueno, veamos qué nos dice el oráculo de luces y sombras para ti. Y te dice, el pasado regresa por un tiempo. Ojo porque siento que este futuro sería mejor que este pasado. Bueno, pasamos a la parte de los que tienen un vínculo, una conexión especial con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante o ex. Puede que estén juntos, separados o en contacto cero. ¡Wow! Mucho fuego por aquí. Y no es de tu signo precisamente, es fuego de otras características. Hay una persona que te piensa con muchísimo, pero muchísimo deseo. La carta del diablo nos habla acerca de toda esta pasión, nos habla acerca de toda esta conexión como tan fuerte que hay entre una persona y tú a nivel químico. Y pues me gusta muchísimo. La carta de la templanza me habla acerca de probables reconciliaciones. Así que sexo de reconciliación. Mucho cuidado porque este tipo de sexo yo siempre he dicho que este y el de despedida son los más fértiles, los más fecundos del universo. Por eso a cuidarse de esto. Tenemos esta carta y me dice que esta persona podría venir a ti como con una especie de propuesta de compromiso, con una negociación. Te va a aclarar algunos temas relacionados con una infidelidad que a la larga yo pienso que son mentira y que finalmente al aclararse pues toda esta relación va a tener un éxito bueno y contundente que viene representado por esta carta de este 7. Entonces pues nada, me encanta, me gusta que ustedes vayan a estar así de súper bien. Esto es el progreso, el trabajo duro que digamos esta persona y tú van a hacer por sacar adelante esta relación, pero probablemente sea esa persona quien deba trabajar más si fue digamos como quien falló, ¿sí? Entonces este fue el error que cometió, pero pues nada, es un trabajo que le va a costar, pero que va a rendir frutos. A ti que estás en pareja, veamos qué te quiere decir el oráculo. Tan como voladora soy. El mundo natural necesita de ti. Por ahí una escapadita en pareja a la naturaleza no estaría de más. Bueno, recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación que hacemos para traer paz, amor, abundancia. Luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Capri. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí?
Entonces, en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.